Buen día. Vamos a iniciar la clase. El tema 3, el grupo 15, por favor, va rápidamente una sucinta consideración y preguntas. Les reitero, el grupo 15 está conformado por Freddy Mamani. Presente. ¿Qué tal, Freddy? Después también está conformado por Ramiro Sotales. Hola, Alison, presidente. Quiero Muy compartir bien. la... Pero Adelante, entonces. Katia Núñez.
Ya, Alison, voy a comenzar. Eh, Hola, buenos días. Somos el grupo 15. Vamos a dar un breve repaso al tema 3, que es población. Comienzo con la introducción a la transición demográfica, donde la primera parte he tratado de sintetizar 3 puntos, que son el crecimiento de la población, los problemas de alimentación y medio ambiente, que estos pueden explicar la demografía mundial. Ya se ha hablado mucho, así que voy a tratar de dar un resumen. La idea de demográfica surge con Thomas Malthus en su ensayo de principios de la población, donde nos dice que hay un desequilibrio entre el crecimiento económico y el crecimiento de los recursos. Posteriormente, los neoclásicos, el que más me llamó la atención fue Gilbert, donde aquí surge aquel llamado círculo vicioso de la pobreza, donde señala que en los países más pobres la pobreza tiende a quedarse porque estos no pueden ahorrar e invertir lo suficiente para generar capital y así generar crecimiento económico. Dentro de la revisión del crecimiento demográfico está Romer, Lucas, Keynes, donde dan un visto positivo al crecimiento de la población. Por ejemplo, Lucas, para quien el conocimiento de un individuo mejora su cualificación y productividad y sí favorece el crecimiento. Ya hablando de la transición demográfica, creo que es importante recordar el concepto de la transición, que es el cambio de elevadas tasas de natalidad y fecundidad a tasas bajas y controladas. También acerca de la planificación familiar, la fecundidad puede ser controlada a través de políticas de planificación familiar, donde en países en fase demográfica podrían ser controladas. En el punto de población absoluta, distribuciones y otros cambios demográficos, en sí, este punto trata de la evolución de la población desde el primer milenio hasta los últimos censos del 2011, 2012, donde la población llega a alcanzar a más de 7 mil millones de habitantes a nivel mundial. En el punto de envejecimiento y la creciente urbanización, este punto tal vez puede ser una de las respuestas a la pregunta que se hizo en la clase anterior: ¿por qué últimamente han bajado las tasas de natalidad? Esto se debe a que hay una mayor población envejecida, esto debido a la creciente urbanización y a la mejora de los servicios básicos, que ocasiona que la mortalidad llegue a superar los 80 años de edad. Y esto no sucedía en un siglo atrás porque por los conflictos bélicos, porque no había una urbanización, porque los servicios básicos no eran adecuados. Entonces el nivel de vida era de 40 a 50 años. En el punto de migraciones, ya se ha hablado acerca de los conceptos, pero las dudas que surgían eran cómo estos flujos migratorios pueden alterar el orden natural demográfico de países que concentran mayor cantidad de población. Estos flujos migratorios pueden ser por situaciones de hambre, miseria, vínculos familiares, por cuestiones laborales, etcétera. Y ya para acabar, el punto de urbanización. Puedo definir urbanización como donde se concentra la mayor actividad económica y hay una transición, lo que es campo-ciudad, o también cambio de área rural hacia las ciudades, donde esta organización acompaña el crecimiento económico y nos dice que los países más ricos son los que concentran mayor población urbana. Y acá surge mi pregunta, que es: ¿a qué se debe que ciudades que concentran mayor cantidad de población como Tokio, Shanghái, Sao Paulo, Nueva York,
y los países más urbanizados son los que tienen mayor crecimiento. Y con eso acabo, licenciado. ¿Qué letra? Una letra, dame. R. Vemos. Dos personas tenemos, a ver. Rojas Alanoca Erika y Rosario Carolina Luna. A ver, la pregunta que nos ha hecho Álvaro. Licenciado, ¿podrías repetir la pregunta, por favor? Soy Erika Rojas. Ya, sí, casi identificado. Álvaro, ¿puedes repetir? Sí, la pregunta era, ¿a qué se debe que ciudades que concentran mayor población, por ejemplo, Tokio, Shanghái y países más urbanizados, presentan mayor crecimiento económico? Lo que yo tenía entendido, licenciado, en esos países que presentan, ¿no?, harta población es por el hecho que la demanda de trabajo es, la mano de obra es barata y por esa razón esos países, digamos, la mano de obra es barata y eso es lo que hace que los países sean más económicamente estén mejor. Es lo que yo tenía entendido. A ver, pero él ha Por el dicho hecho de la demanda de trabajo, es que muchas no, personas quieren trabajar y, y esa es ha la hecho razón referencia de la mano. a Tokio, a Nueva York, y esas dos ciudades no condicen con lo que estás planteando, que la mano de obra es barata. Tokio, sí, licenciado. El Nueva otro York país, también dijo, ¿no? no, Nueva York no sabría decirle, licenciado. Tokio Tal es vez una porque ciudad muy cara, ¿no? Es la capital de Japón. Está, bueno, estás atenta por lo menos y vamos a considerar bien. está bien, licenciado. Sí, La otra voy a... compañera, Licenciado, ¿cómo está? Buenos días. Tal vez Rosario, come, sí, Ana María o Ana Rosario. Rosario. Perdón. Sí, dime, Rosario. Licenciado, también puede ser a través del desarrollo que muestra cada país, ¿no? A la potencia que tiene a través de su crecimiento. ¿Han leído los documentos? Sí, ¿Tuvieron dice. tiempo? A ver, ¿qué dices? Álvaro, a ver, respóndenos. ¿Qué dices? ¿También? ¿Cómo consigues tú? La parte que dice que porque la mano de obra es más barata, pienso que no es así, porque yo lo que he encontrado era que estas ciudades eran o tenían mayor crecimiento económico porque estaban bien, su estructura era muy buena y el nivel de gobernanza también, la administración era muy bien administrada y esto era lo que tenía impacto en el bienestar económico y pues posteriormente reducía drásticamente la pobreza. También porque en estas ciudades hay un nivel de concentración muy elevada, un nivel de concentración económica elevada. También los flujos de capital constantes.
Entonces, como los flujos de capital son constantes, nos llevan hacia las innovaciones tecnológicas. Y ahí resalta el punto de surge un punto de al que lo llaman la nueva economía, donde la informática está prevaleciendo. Y esa sería mi respuesta, licenciado. Pero, ¿qué tal? ¿No sucede lo mismo, por ejemplo, con Sao Paulo o Río de Janeiro, donde hay una cantidad significativa de pobreza y son ciudades sumamente pobladas? Licenciado, ¿Qué es lo que puede pasa ser en eso? por el tipo de gobernanza que no se está administrando bien la institucionalidad. ¿Cómo tendría que administrarse bien esa institucionalidad? Bueno, los juicios normativos, tal vez, licenciado, no están bien normalizados. ¿Qué son los juicios normativos? Acerca de la institucionalidad, licenciado. Pero ya, ¿qué es la institucionalidad? Yo entiendo como los juicios normativos, las herramientas de gestión acerca de los recursos fiscales que tienen paso al área social. Uno de los elementos centrales es, y eso métanse en la cabeza, la redistribución del ingreso. Los países más desiguales en distribución del ingreso y la riqueza son los latinoamericanos, y entre estos destaca Brasil. Es uno de los más desiguales en el mundo. Hay una concentración del ingreso y la riqueza en grupos reducidos. Entonces, ese es uno de los elementos importantes, ¿no?, que explican por qué en ciudades que tienen, digamos, un desarrollo tecnológico importante incluso, haya tanta pobreza. Las villas, las favelas. Bueno, está bien, has hecho un esfuerzo. Pasemos rápidamente a otra persona. Sí, licenciado, buenos días. Buenos días, Emma. Emma. Sí. Ya. Vamos a pasar con el siguiente texto, licenciado, que es el crecimiento de la población de Bolivia en el periodo 1900 al 2012. Como ya lo han dicho los demás compañeros, voy a hacer un pequeño resumen, licenciado, de todo esto. Como introducción, licenciado, podría decir que el crecimiento de la población se refiere al incremento del número de habitantes, ¿ya?, el cual para satisfacer demandas de la población en servicios de salud, demanda, educación, vivienda, empleo. Ya, por otro lado, el crecimiento está relacionado con el crecimiento de la fuerza de trabajo. Ya, ahora aquí en Bolivia la importancia de la población para la planificación del desarrollo es muy importante, ya que determina el punto de vista económico, social y político. Ya, siguiente, por favor. En el siguiente punto se tiene el propósito del estudio. Ya no lo están viendo. Y lo siguiente, por favor. Por un lado, se tiene el alcance del estudio, en el cual se ve el crecimiento de la población en el periodo 2000, entre 1900 al 2012. Por otro lado, se tienen las fuentes de datos, en el cual vamos a ver en los siguientes gráficos. Siguiente, compañero, por favor. En el gráfico 1.1 se observa que el crecimiento absoluto de la población boliviana en el periodo de 1900 al 2012 alcanzó a los 8,4 millones de habitantes, ¿ya? Pero en el periodo de 1900 a 1950 el crecimiento absoluto alcanzó apenas a los 1,11 millones de habitantes. Ahí es claramente que hay un crecimiento desde el periodo 1900 al 2012. Ya ahora en el segundo cuadro se observa el crecimiento de la población boliviana en cifras relativas
en el cual muestra una tendencia decreciente en los diferentes periodos. Por ejemplo, en el periodo 1900 a 1950, el crecimiento alcanzó cerca al 74%. Entre 1950 y 1976, el crecimiento disminuyó al 71%. En el periodo 1976 a 1992, el crecimiento redujo a 39%. Entre 1992 y 2001, 29%, y en el 2001 hasta el 2012 a 21%. Siguiente, por favor. Ya. Aquí se ve los componentes del crecimiento de la población boliviana. Como bien ya lo han dicho mis demás compañeros, las principales son la fecundidad, la mortalidad y la migración. Ya, yo creo que todos ya han tenido entendido a qué se basa estos tres conceptos. Siguiente, por favor. Ya. En este licenciado se observa el crecimiento de la población por área urbano y rural. En el cuadro se puede observar que en el año 1900 la población rural alcanza los 1,3 millones. ¿Ya? Según el censo del 2001 al 2012, la población urbana de Bolivia llegó a cerca de 7 millones de habitantes, cifra el cual constituye más del doble de la población rural. ¿Ya? Eso sería, licenciado. Como mi pregunta podría decir, ¿hay necesidad de controlar el crecimiento poblacional en Bolivia? Una letra. La S, licenciado. F. Sí. Ya. Vamos a ver. Aunque Fernando ya ha expuesto el mismo tema, pasaremos a Melania Figueroa. Melania Figueroa. Buenos días, licenciado. ¿Cómo estás, Melania? Buen día. Buenos días. ¿Puedes responder? Bueno, yo creo que sí, en cualquier lugar. No me acuerdo muy bien la pregunta, creo que dijo que si hay necesidad de controlar el crecimiento poblacional. Sí. ¿Esa era la pregunta? En Bolivia. Sí, ese era. Bueno, yo creo que sí. En cualquier lugar debería ser así porque a largo plazo vamos a vernos afectados todos. Pero si es la fuerza de trabajo, yo no estoy de acuerdo, digamos, con el concepto de capital humano, pero bueno, digamos que considerando de que está muy calificada la población, ¿no te parece que ese es un elemento de crecimiento importante? Sí, también, pero también depende de los recursos que hay en el mundo. O sea, yo creo que eso en algún momento la población va a superar lo que... Hola. Hola. Sí, ¿cómo está, doña Elena? Sí. Dígame. A las 12 en punto. ¿Ya? Me espero. ¿Ya? Gracias. Hasta luego. Perdón. Me he llamado de Cochabamba, me está esperando una llamada. A las 12 me van a volver a llamar ya. Estabas explicando, Melania. Lisa podría participar. Adelante, José María. Bueno, licenciado, la pregunta muy específica, la pregunta, la respuesta, obviamente que sí, porque en Bolivia se tiene esto de lo que es
hay una alta mortalidad materno-infantil. ¿Eso qué quiere decir? Que se ha registrado, perdón, se ha registrado que más del aproximadamente de cada 36 mujeres, por cada, o sea, 1000 nacidos, 36, hay 36 muertos. ¿Y esto qué quiere decir? Que no hay una buena, tal vez mencionando lo que dicen, ¿no? Un buen sistema de salud, porque las causas son que hay prematurez, hay asfixia, hay infecciones, y esto todo el Ministerio de Salud nos menciona que es bueno controlar esto, o sea, tener una buena planificación respecto a esto, al crecimiento poblacional, porque esto mismo determina, ya sea en el área rural o en el área urbana, cómo podemos llegar a tener tal vez una ¿cómo se diría esto? Una mano de obra calificada o no calificada. Y, o sea, obviamente es muy importante en todas partes del mundo, licenciado. Pero, a ver, dime, Bolivia tiene 1.098.000 kilómetros cuadrados. Y, por ejemplo, Singapur tiene, si no me equivoco, son 1.000 o 500 kilómetros cuadrados. Figúrate con la diferencia de 1.000.000, y Singapur tiene 5 o 7 millones de habitantes. Y es un país que va hacia adelante, no tiene muchos recursos, pero ha generado, digamos, una dinámica importante, Singapur. ¿Podría Exactamente, participar, licenciado, eso me refiero licenciado? que, o sea, hay que controlar el crecimiento poblacional, a eso me refiero, controlar, o sea, ese es un buen ejemplo que ha dado, o sea, que mientras más población hay en ya sea un territorio grande, no significa que va a ser más productivo o más, va a tener un crecimiento económico más grande. Y, o sea, a eso me refiero que sí, o sea, es muy importante en el sentido de que debe ser controlado. O sea, yo creo más bien planificar, ¿no? Para que todo, es decir, sea positivo, ¿no? Que la nueva gente tenga escuela, tenga salud, tenga trabajo, y naturalmente ahí tiene que haber una política económica correcta. Bueno, Ana María, eras que querías participar, ¿no? Sí, licenciado. Respecto a la lectura, a lo que nos decía la compañera, en Bolivia es innegable la importancia de la dinámica de la población. Esto con el fin para la planificación del desarrollo, el crecimiento de la población y sus determinantes son factores muy importantes desde el punto de vista económico, social y político. Está bien, Ana María. A ver, pasemos a la otra persona rápidamente para no... Tenemos que terminar hoy día este tema. Dice, Adelante. Dania. bueno, sí, quería complementar una referencia a la anterior exposición que hablaba acerca de la educación. Pienso que en Bolivia, Buenos días, licenciado. lo que debería... Esperaremos que Dania nos responda y después Edwin. Dania, seguí. Lo que deberíamos mejorar es en la educación y en la planificación, como también ya lo mencionaron, para no entrar en ese círculo vicioso del que también han hablado, y la población pueda crecer, pero no de esa manera tan en una familia 7 hijos o cosas como pasaban antes. Claro, probablemente que ya en promedio, digamos, hace décadas, las mujeres, fecundidad de las 7.5, 7.6 hijos por mujer, como promedio, ¿no? O sea, entonces, sin duda, la mujer cuando tiene permanentemente hijos, se sustrae del espectro laboral.
Y entonces su contribución simplemente es a educar, apoyar, digamos, en ese hogar y no recibe ninguna remuneración, eso es lo que se plantea, ¿no? Pero bueno, está bien. Ya, pasemos. Tú, Freddy, querías, Edwin, Freddy, querías Voy a participar. continuar con la exposición. Ya, adelante, Edwin. Dice, escucha, licenciado, Te escuchamos muy bien. ¿qué es el crecimiento de la población por área rural, urbano, rural, no? La división de la población urbana y rural ha experimentado varios cambios, ¿no? Durante el tiempo, desde 1900 hasta el 2012, ¿no? Que ha sido el último censo que se ha definido. Y acá podemos ver, ¿no? En el gráfico, donde el censo de 1900 había un total de población de 1555.8, ¿no? En el área urbana y en la área rural, ¿no? Donde nos dicen que la población boliviana fue predominante en el área rural en los años 1900. 1950 Siguiente incluso, ¿no? gráfico, por favor. ¿Cómo? 1950 incluso era predominante. En los 70 todavía predominante. De ahí va cambiando, ¿no? De ahí va cambiando, donde el área urbana ya ha comenzado a tener una tendencia, ¿no? ¿A Donde qué se la debe área este urbana... cambio, Freddy? ¿Por qué ¿Cómo? cambia? ¿Qué ha pasado en el caso de nuestro Eh, país? Que ahora es a la inversa. 70% es urbano y 30%, menos del 30% es rural. Claro, en esas veces, porque ya había pues, ¿cómo se dice? Los terratenientes, ¿no? Trabajaban y donde acá no se les daba oportunidad, ¿no? Al campesino y justamente... Hola. Tu audio. Dice, ¿me escucha? Sí, ahora sí te escucho. Bueno, donde ahora aparece, lo que pasa ahora es donde la migración, ¿no? De campo a ciudades, donde los que viven en el área rural, ¿no? Ellos dicen, yendo a la ciudad vamos a tener una mejor condición de vida, ¿no? Vamos a poder tener, digamos, mejores cosas, entonces es por eso que abandonan sus tierras, ¿no? La población rural. ¿Y mejoran realmente su vida? No, en muchas ocasiones no mejora mucho, licenciado. ¿Por qué? Porque también es donde la mano de obra que va, o sea, hay mucha oferta, o sea, oferta laboral, ¿no? Y donde como se dice en el periodo neoliberal, ¿no? Había una migración, la mayoría de las personas migraban hacia la Argentina o Brasil, porque aquí la mano de obra, digamos, de un albañil, póngale, costaba entre 60 y 70 pesos. En cambio, ¿qué pasó en estos últimos 14 años en esta economía plural? La mano de obra de un albañil subió a 200 bolivianos. Entonces, donde esas personas ya no quisieron, o sea, ya no migraron en realidad, ¿no? Casi del país ha disminuido el porcentaje de migración hacia diferentes países. Pasemos a otro compañero. Tenemos que terminar, reitero, hoy día este tema, ¿ya? Melissa. Está bien que empiece Melissa. Alistas tu pregunta, Freddy, después. Ok, licenciado, le doy mi preguntita. A ver, rápidamente. Ya. Puede hacer la pregunta, ¿no? Dice, te escuchamos. ¿Qué rol importante cumple el Estado, ¿no? Ante la mortalidad infantil o la migración? Muy buena pregunta. ¿Verdad? Sí, está bien. Ya hemos anotado. Después vamos a consultar. ¿Ya? Está bien, licenciado. Está bien. Gracias. Pasemos a Melissa Choque. Melissa, vamos a ver si está. Está perdiendo el tiempo.
No está Melissa Choque. Buen día, licenciado. Hola, Habla Alex. ¿cómo estás? Quería comentarle que Melissa no tiene asistencias y yo supongo que abandonó la materia. Ya, perfecto. Muchas gracias. Gracias, Está bien. Alex. Muy importante. Bueno, pasemos al grupo 4. Grupo 4, a ver quiénes son. Buenos días, licenciado. Soy parte del grupo 4. En un momento va a Excelente. compartir la pantalla mi Luz, compañera. Lorena Callejas y Luz. Buenos días, licenciada. Buenos días, compañeros. Mi grupo va a explicar el tema 3. Voy a comenzar yo. Siguiente, por favor. Te escuchamos, Mónica. Tu audio. Sí, Ahora sí. Yo voy a comenzar con las teorías y previsiones sobre la población y el crecimiento económico. Primero voy a explicar sobre la sombra de Malthus es alargada. Aquí me he enfocado en específicos de la población. Aquí Malthus nos dice que la población, si no encuentra obstáculos, aumenta aritmético. Entonces Malthus pronostica que la población causaría una gran crisis económica y quizás la extinción de la especie humana. Entonces, Malthus nos dice que en el futuro es un fenómeno llamado catástrofe malthusiana y que los recursos los recursos alimenticios serían claramente insostenibles para la población mundial y serían graves guerras. Según nos demuestra que la especie humana va a crecer con números, por ejemplo, 1, 2, 4, 8, pero los alimentos van a crecer con los números de 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, bajo ese postulado, los alimentos y la población se encuentran en una relación inversa por una diferente progresión de crecimiento. Entonces, Malthus también ahí nos dice que la población se va a limitar necesariamente por los medios de subsistencia. La población va a crecer invariablemente en todas las partes en que crecen los medios de subsistencia al nivel del número de los consumidores. Y cuando se quieren elevar las subsistencias a nivel del número de los consumidores, no se va a obtener otro efecto que multiplicar en mayor escala de los mismos consumidores. Entonces, pasamos al siguiente punto. Bueno, también nos decía que Malthus para que no creciera tanto la población, como decía, ¿no? El Malthus, si crece demasiado la población y menos alimentos, nos decía que podía evitar el matrimonio, ¿no? Y nos decía también que no se casen, que si tienen dinero recién se pueden casar, así, ¿ya? Y A ver, una consulta, Mónica. Dígame, licenciado. En 1800, más o menos 1820 que expone Malthus, había una población no mayor a los 1.000 millones de habitantes. Actualmente, ¿cuántos millones habitan el mundo? ¿Y cómo puedes cotejar ese planteamiento de Malthus con la realidad actual? Licenciado, con la realidad actual lo puedo tomar con ejemplo con África. A ver. Por ejemplo, licenciado, en África, para mí que ese es un principio de la población medio que se cumple, porque en África no hay alimentos, pero sí hay mayor población. ¿Cómo se puede decir? En África, lo que yo he leído, mentales, los niños mueren antes de cumplir 5 años, pero y esas causas que hay es la pobreza, la desigualdad, como nos decía Malthus, eso va a haber, el cambio climático, los conflictos bélicos, también iba a ser el bajo rendimiento de la agricultura y la especulación de los mercados.
Mientras lo puedo igualar con China, se puede decir que en China tiene política para, ¿cómo se puede decir? Para política solo de tener un hijo por pareja. Si no me equivoco, en el año 2014 ya se ha permitido tener 2 hijos por pareja, siempre y cuando pidan permiso a su organización o nacional o así. Entonces yo digo que en la actualidad sí se está cumpliendo en África y en otros países, ¿no? Como lo decía, depende de cada país, cómo lo va a desarrollar. A eso me refiero. Depende también de sus condiciones institucionales, políticas, económicas y su historia, ¿no? Porque no te olvides que una gran parte de los países africanos, su independencia devienen después de la Segunda Guerra Mundial, 1960. No tienen ni un siglo de vida como países independientes. Y el colonialismo te genera estructuras que no son cambiadas inmediatamente. Bueno, pero me parece que has respondido, está bien. Pasamos a otra compañera. Está bien, licenciado. Rapidito, otro compañero, otra compañera, a ver quién es. Lorena, Luz María, Iván, Eduardo y Esther. Buenos días, licenciado, ¿me escucha? Lorena, te escuchamos, Lorena. Adelante. Ok, voy a continuar con la exposición. Bueno, voy a tocar el punto de población absoluta, distribuciones y otros cambios demográficos. En este punto vamos a hablar específicamente de lo que es la población mundial y que está viviendo intensos procesos de cambio. Por ejemplo, se observa un crecimiento acelerado de la población mayor, es decir, de las personas de 60 años en adelante, que posteriormente vamos a hablar de ellos también. También se registra un predominio de la población urbana frente a la población rural y los flujos migratorios se incrementan cada vez más. Entre tanto, la población sigue creciendo a un ritmo considerable. Ya en 1800 se alcanza los 1.000 millones de pobladores en la Tierra y desde entonces, a lo largo del siglo XIX, el crecimiento de la población mundial se aceleró, llegando alrededor ya en 1950 a los 2.532 millones de habitantes. Ya en la segunda mitad del siglo XX, el crecimiento poblacional se intensificó de manera que ya por los años 2000 la población de la Tierra ya era de 6.123 millones, casi 2 veces más en comparación a 50 años atrás. Ya para el 2011 se superaron los 7.000 millones y para 2050 se estima un aumento de población llegando alrededor de los 9.000 millones, que más adelante lo vamos a ver en la siguiente diapositiva. Como ya habíamos mencionado, las proyecciones demográficas de la ONU para 2050 sitúan a la población mundial en unos 9.000 millones y ya para el 2100 podrían alcanzarse alrededor de 10.000 millones a 11.200 millones de humanos en la Tierra. Como podemos observar en el gráfico celeste, desde 1990 se tenía registrado alrededor de 5.300 millones de habitantes y a lo largo del tiempo esta cifra ha ido en aumento constante. Ya para el 2015 se tiene alrededor de 7.300 millones de habitantes y como se observa para el 2050 se tiene 9.700 millones de habitantes y por último en 2100 se tendría una cifra bastante creciente que es de 11.200 millones de habitantes. Como un dato adicional, se tiene que cada año se añaden al mundo alrededor de 80 millones de habitantes. Haciendo una comparación con 1950, cuando la densidad poblacional era de un 18% de habitantes por kilómetro cuadrado, esto reflejaba la intensificación de la ocupación de la tierra por humanos. Bueno, como vemos en el gráfico, se observa puntos amarillos que representan a los nuevos habitantes, estimados para el 2050, y como podemos ver, el continente más poblado es y seguirá siendo Asia. Sin embargo, África no se queda atrás. Según las proyecciones para el 2050, también tendrá un significativo crecimiento en su población debido a la tasa de fecundidad que se tiene en este continente.
ya en el avance demográfico estaba propiciando la caída en los ritmos de crecimiento de manera más intensa en los países del sur y como ya lo habíamos mencionado en algunas zonas de África se tiene un crecimiento de la población. Esto se debe que aún se alcanzan los 5 hijos por mujer, como se observa en el gráfico. Lo que está de color café representa el continente de África, que es uno de los continentes con mayor tasa de fecundidad, pero también algunas regiones de Asia también tienen altas tasas de fecundidad. Tu pregunta. Ok, mi pregunta sería, ¿cuáles son las consecuencias en la tasa de fecundidad y mortalidad debido a la pandemia? ¿Cuáles serían? Las consecuencias en la fecundidad y la mortalidad debido a la pandemia. Y a ver, una letra. C. A ver, vamos a escoger aquí, hay varias. Es Claudia América y después Cristian Marcos Paredes, los dos rapidito. Buen día, licenciado. Adelante, Claudia, te escuchamos. Sí, bueno, el COVID ha afectado a muchas variables, ¿no? A nivel mundial y podemos ver que la tasa de mortalidad ha sido muy grande, ha afectado sobre todo a las personas que eran mayores, arriba de 60, 70 años, pero aún creo que no podríamos hacer esa estimación exacta de cómo ha afectado la pandemia a las tasas de mortalidad y natalidad, porque no ha terminado aún. ¿Cómo afecta a la natalidad la pandemia? Al estar encerrados, ¿qué tienes? ¿Qué criterios tienes? Quizá podría afectar de manera variada con respecto a los países. Quizá podría haber un incremento en las tasas de natalidad en los países que se están desarrollando aún y los países desarrollados quizá podrían mantenerse, ya que los países que están desarrollándose se considera, según los textos, que las tasas de la natalidad van aumentando. Claudia, sí, siempre participas tú, ¿no? Bueno, me parece muy bien. Pasemos al otro compañero, rapidito. Licenciado, buenos días, ¿me escucha? Cristian, te escuchamos. Ok, tenía problemas con el micrófono. Ya, respecto a la pregunta, yo considero que debido a la pandemia, primero la tasa de natalidad tendería a incrementarse. ¿Por qué? Porque las personas han estado más encerradas en general en el mundo, no solo en Bolivia, han estado encerradas debido a la cuarentena. Y en general siento que las parejas, es una perspectiva mía, las parejas han tenido más tiempo para convivir y posiblemente eso pueda causar a que la tasa de natalidad se incrementa. Ahora, respecto a la tasa de mortalidad, siento que es evidente que tendría que incrementarse la tasa de mortalidad debido a la pandemia, porque esta enfermedad está matando a mucha gente, más de, no tengo la tasa exacta, creo que si me equivoco era más de 500,000, no estoy seguro. A nivel Si no me mundial, equivoco, más de 2 millones, ¿no? no, es cierto, era 2,5 millones, creo que estábamos llegando por esa cifra, ahorita estoy recordando. Algo por ahí. Significa que la tasa de mortalidad debería incrementarse por la enfermedad, pero posterior a esto, ojo, mi perspectiva es en este momento puede que la tasa de mortalidad esté incrementando, pero posterior a esto siento que debería disminuir. ¿Por qué? Porque las medidas de salubridad, las medidas que se están tomando en los países son para controlar en mayor medida las enfermedades y están tratando de evitar que se extiendan no solamente el COVID, sino otras enfermedades, por lo cual debería tender a reducir la tasa de mortalidad posterior. Puede haber, digamos, discrepancias con lo que dices, pero me parece interesante. Pasemos a otro compañero del grupo, exponga. Licenciado, una consultita antes, por favor. Quería hacer una Dime, acotación. Edgardo.
Sí, bueno, el tema, eso yo ya lo había visto, lo he escuchado inclusive en informes médicos, que el tema de la natalidad en esta pandemia no ha ido subiendo, sino se ha ido bajando. ¿Por qué? Porque las parejas han ido pensando que el temor de que ni siquiera tenemos un buen sistema de salud y ni siquiera va a haber una atención, ha ido reduciendo por ese miedo, por ese temor. Naturalmente la tasa de mortalidad sí ha habido, por también la falta de infraestructura de salud. Pero bueno, eso es un informe que vi el año pasado, que la tasa de natalidad comenzó a bajar totalmente por el miedo que se tenía. Claro, probablemente las personas más informadas, ¿no? Pero hay personas que también no están muy informadas en cuanto a utilizar una serie de elementos que pueden restringir la natalidad. Pero va esto, muy interesante tu análisis, me parece muy buena tu participación. Gracias. Licenciado, Lorena. Complementando lo que comentó mi compañero, la pregunta era referida más que todo al caso de la pandemia que todavía efectivamente lo estamos viviendo. En el caso de fecundidad y natalidad existe una postergación de maternidad. Esto es debido a la incertidumbre económica que se tiene con respecto a esta pandemia. También aclarar que la mortalidad sigue en aumento, obviamente, por tantos decesos, y también la esperanza de vida se ve afectada gracias a esta pandemia. Por lo tanto, esto ha sido de alguna manera el reflejo de un sistema de salud que es desigual en muchos países. Sí, está muy bien. Me parece. Ya, gracias, Lorena. Pasemos a otra de tus compañeras del grupo. Okay. Licenciado, yo. Adelante, Eduardo. Listo. ¿Podrías bajar la diapositiva, por favor? Ya. Vamos a pasar lo que es con el segundo libro, lo que nos dice sobre el investigador Augusto Solís, que nos habla sobre la demografía y el crecimiento de la población en Bolivia. Como un punto de partida podemos decir que el crecimiento de la población es un elemento importante para la formulación y la implementación de políticas públicas para satisfacer lo que es la demanda de la población, en tal a los servicios de salud, educación, vivienda y empleo. También, además, lo que es el crecimiento demográfico está estrechamente lo que es relacionado lo que es con el crecimiento de la fuerza de trabajo, por lo que se puede proporcionar lo que son los elementos útiles para la planificación de la participación de los recursos humanos. Así se llega a lo que es al proceso de desarrollo. Como vemos en ahí el cuadro, nos muestra lo que es el crecimiento de la población desde 1900 al 2000, de acuerdo a los censos realizados en Bolivia. Lo que nos muestra el gráfico es un crecimiento de la población boliviana en cifras relativas. Muestra lo que es una tendencia decreciente en los diferentes periodos, o sea, en el periodo de 1900 a 1950, lo que refleja lo que el crecimiento relativo de la población del país alcanzó lo que es cerca del 74%, y entre 1950 a 1976, el crecimiento disminuyó lo que es en un 71%, en el cual en los periodos en los demás periodos se redujo lo que es en un 39%. Entre el periodo del 1992 y 2001, disminuyó lo que es en un 29%. Ahora, la tasa media de crecimiento anual de la población boliviana muestra lo que es una tendencia del crecimiento entre los periodos de 1900 a 1950 y de 1992 al 2001, y luego disminuye lo que es en el periodo 2001-2012. En el periodo de 1900 a 1950, la tasa media de crecimiento anual alcanzó lo que es al 1.1%, el valor más bajo entre los periodos que se ha realizado entre 1900. Entre 1950 y 1976, y entre los periodos, la tasa de crecimiento aumentó
a poco más del 2% y un periodo del ¿Por qué 90. fue tan baja 1900 a 1950? 1.11 frente a las otras que son superiores. ¿A qué se debe? Es por los diferentes acontecimientos que se ha suscitado, licenciado. Podemos poner lo que es de 1950 para adelante, lo que ha habido, las causas, las devoluciones, todo eso, incluso lo que ha habido, lo que es las epidemias, anteriormente lo que en el 92 se ha suscitado, lo que es la pandemia de la cólera, todos esos acontecimientos. Estamos viendo 1900 a 1950. Eso, como le digo, licenciado, esto es lo que digamos, la Revolución Nacional fue el 52. ¿Qué problema hubo en Bolivia para que no crezca tanto? Su tasa relativa. Tasa media de crecimiento anual. Debido a las guerras y guerrillas que ha existido, licenciado, en los territorios. ¿Qué guerra de guerrillas hubo? Por ejemplo, en el año de 1900 al 1950 estaba lo que es ¿Cuándo fue la guerra del Chaco? En el 35, 1932, 1935. Ahí se supone que han muerto 50.000 bolivianos, pero bueno, es todavía está en revisión. Los historiadores dicen que fue un poco menos, pero probablemente las altas tasas de mortalidad que existían, ¿no? Eso es uno de los elementos que explicarían más. Era también la tasa de mortalidad, por lo que también se les quitaba las tierras, luchaban la mayor parte. En aquí ya es meterse ya un poco más profundo lo que es en la historia, licenciado. Bueno, ya, pasemos tu pregunta rapidito. Ya dice, aquí está ¿a qué se debe lo que es el incremento de la tasa de natalidad antes de la pandemia y después de la pandemia, licenciado? Ya. Casi lo mismo que el lado anterior, ¿no? Antes de la pandemia y después de la pandemia, la tasa de natalidad. La vas a anotar y vamos a pasar después, ¿ya? Complementando mi pregunta también, ¿a qué se debe el incremento también? Eso se refiere lo que es a los bonos que se les dan a las madres. Antes se les daba lo que era el SUMI y ahora es lo que es el bono Juana Zurduy. Ahora, antes se les daba lo que era un sueldo por cada hijo de 80 bolivianos, si no me equivoco, y actualmente es de 125 bolivianos. Y cuando se nace el niño, se le da un bono de parto y posparto. Bueno, está bien tu comentario. Pasemos a otra compañera, otro compañero del grupo. Falta Luz María, Iván Diego y Gracia Esther. A ver, vamos a ver si están. Flores. Licenciado, buen día, ¿me escucha? Sí, te escuchamos, Iván. Adelante. Sí, perdón, he tenido problemas. Bien, voy a continuar con la exposición con la migración internacional. Entonces, como ya habíamos visto, la migración internacional se refiere al movimiento de personas que trascienden las fronteras nacionales, es decir, el desplazamiento de las poblaciones entre países. El siguiente diapositiva, por favor. Ya, los inmigrantes internacionales, estos serían las personas, ¿no? La población de otros países que llegan a Bolivia, y vemos que ha tenido un comportamiento creciente y de personas que llegan a Bolivia, y generalmente este dato ha ido en aumento en número. Sin embargo, si nos vamos al porcentaje, no ha sido mucho. Del total de la población de Bolivia,
la cantidad de inmigrantes sería el 1%, y este dato se ha mantenido en el tiempo, como vemos, de 1950 al 2012. Siguiente diapositiva, por favor. Bien. Los países de orígenes general, los más importantes siempre han sido, primero, Argentina, que tiene casi la mitad de los inmigrantes que llegan a Bolivia son de Argentina, y después tenemos a Brasil, España y Perú. Siguiente, por favor. Ahora pasemos a los emigrantes que son de Bolivia. El comportamiento de los emigrantes también ha sido ha sido creciente, y no solo en números, sino también en porcentaje, porque vemos que de 1970, que era el 3%, ha crecido hasta el 2010 hasta el 7%, y de ahí en adelante, del 2010 hasta nuestro año, se ha mantenido en el 7%. Iván, ¿cuál es el aporte de los emigrantes a la economía boliviana? ¿Cómo aportan? ¿Qué sucede? Bueno, los emigrantes, como sabemos, no son aquellos que van al exterior en busca de nuevas oportunidades, tal vez laborales, o tal vez que en Bolivia no encuentran. Entonces, ellos no se van solos muchas veces, es decir, ellos se van solos, y ¿qué dejan en nuestro país? A sus familias. Entonces ellos lo que hacen es mandar dinero a Bolivia, es decir, hay entrada de divisas extranjeras a Bolivia, o sea, dólares. ¿A cuánto asciende esa entrada de divisas? No tengo el dato, licenciado. Ya. Tu pregunta, rápidamente. Ya, pasando a la última diapositiva, con eso quiero hacer mi pregunta. Es que vemos que los migrantes internacionales netos en Bolivia siempre han tenido una tendencia negativa, es decir, hay más personas, más bolivianos que se van al exterior a residir, que extranjeros que vienen a Bolivia aquí a residir. Y mi pregunta es, ¿cuáles serían las causas de este comportamiento, de esta cifra negativa? Ya estamos anotando, ¿ya? Pasemos a María Luz María, o Gracia Esther. Buenos días, licenciado. María, adelante. Ya, bueno, licenciado, acá voy a explicar acerca del crecimiento de la población de Bolivia a nivel subnacional. Obviamente que esto se va referido a los cambios que se ha experimentado, que ha experimentado la misma población dentro del país, ¿no? Uno de ellos es el crecimiento de la población del área rural, que experimentó varios cambios. Ahí en el gráfico podemos ver que desde 1900 hasta el 2012 tuvo un ascenso, ¿no? Estaba creciendo, pero ya si nos vamos para el otro lado, la urbanización de la población de Bolivia, esto va referido al porcentaje de población urbana, que es la relación por cociente entre población urbana y población total. Podemos notar también en el cuadro que si bien la población rural iba en aumento, a medida que pasaron los años fue disminuyendo, donde se puede ver que la población urbana tuvo un ascenso. Leí en un artículo, licenciado, que causa de este ascenso que hay en el área urbana fue porque las mismas personas saben o tienen idea que en el área urbana se tiene una mejor calidad de vida, se puede acceder a los servicios, políticas públicas que el gobierno puede dar. Entonces, quizás una mejor educación también. Entonces, de ese modo es que con ese pensamiento quizá se logró también acá tener un aumento en el área urbana. Y María, por esa pregunta. Mi pregunta, licenciado, es ¿qué políticas o programas el gobierno implementó para que haya una reducción en la mortalidad? Porque en los cuadros se puede observar que hay una reducción de esta mortalidad.
Esa es mi pregunta, licenciado. Muy bien, ya lo dejamos pendiente entonces. Te has de acordar, yo estoy anotando también. Pasemos a Gracia Sillerico. Buen día, licenciado, ¿me escucha? Te escuchamos perfectamente. Gracias, Esther. Bueno, voy a continuar con la explicación de los componentes del crecimiento de la población de Bolivia, esta vez a nivel departamental. Esto es importante porque ayuda a la planificación de políticas públicas en las gobernaciones, tanto para salud, educación y vivienda. Uno de los principales componentes es la fecundidad. Como se observa en la gráfica, la tasa global de fecundidad ha sido decreciente a nivel departamental en los tres periodos analizados. Pero indagando un poco más para actualizar los datos, a una proyección del 2019, prácticamente ya no existe una diferencia marcada entre los departamentos. Prácticamente la tasa global de fecundidad está entre 2 a 3 hijos por mujer. Una de las causas principales, según un estudio de la Universidad Privada Boliviana, los determinantes son socioeconómicos individuales. La mujer ya opta por tener una educación y deja de lado la maternidad y también la aplicación de anticonceptivos para posponer su maternidad. Posteriormente, el segundo componente es la mortalidad infantil en Bolivia. También esta tasa, como se observa en la gráfica, ha ido reduciéndose. Ha sido principalmente, se redujo en Santa Cruz, pero también se continúa con una tasa alta en Potosí en el último periodo analizado. Una de las causas principales para la mortalidad infantil que pude investigar, que de acuerdo a un informe de la CEPAL para el caso de Bolivia, el 32% es debido a causa de infecciones, entre las cuales puede ser la diarrea, la neumonía y algunas infecciones virales. También el 30% es porque nacen los bebés prematuramente y el 22% es por asfixia por... Muy bien, gracias, Esther. Tu pregunta, Listano, si el otro grupo, el grupo 5. Bueno, la siguiente diapositiva, por favor, está relacionado con la migración interna. Mi pregunta es, ¿cuál es el efecto de la migración interna creciente en Bolivia? Si tiene un efecto positivo o negativo y por qué. Me parece interesante. El efecto de la migración interna creciente en Bolivia. Perfecto, me parece muy bien. Interesante la pregunta. Pasemos al grupo 5. Ahí tenemos a Vania, Juan Andrés, Daniela, David, Gloria y Edith. Ahí están los componentes del grupo 5. ¿Quién empieza? Licenciado, ¿me escucha? Te escucho, Juan Andrés. Ya, primeramente, buenos días. Voy a desarrollar más que todo en base a preguntas, digamos, a cuestionantes que me he planteado, en base a algunos puntos, en base a la primera parte. No sé si lo podrías cambiar, por favor. Ya. Bueno, en esta primera pregunta me cuestiono, digamos, el tema de lo que es el dilema entre población y recursos, si sigue presente en la actualidad, sí o no, ¿por qué, digamos? En esta parte yo respondo, digamos, de acuerdo a la lectura también, que sí existe, digamos, de acuerdo a las características que puedan tener ciertos países y no también. ¿Por qué, digamos? Bueno, en el caso, digamos, de algunos países en desarrollo, sí necesitan, digamos, el tema de aumentar su población. Esto no tanto por el hecho, digamos, de que no haya, digamos, trabajo, demás, digamos, sino por el hecho de que puedan, digamos, generar, digamos, mayor población que pueda ocupar ciertos lugares que son alejados. Hay en otros países como en Europa que te ofrecen, digamos, una cierta cantidad de dinero para que puedas habitar en esos lugares despoblados, digamos. Y existe también el otro caso, que es el tema el caso de Estados Unidos, India y China, donde existen mayores concentraciones de población, donde sí se debería limitar, digamos, dentro de lo que es, digamos, la cantidad de la población, digamos. Es por eso que en esta pregunta es sí y no, digamos.
puede que en caso de países potencia se pueda limitar la población, en caso de países que están en desarrollo o donde están menos poblados, pueda, digamos, impulsarse a que se puedan habitar, digamos, más personas. En la siguiente pregunta es, ¿cuáles son las características de las corrientes acerca de la población? Bueno, esta segunda pregunta lo voy a relacionar con el tema de la actualidad. Dentro de la lectura se hablaba sobre los planteamientos populacionistas, los cuales van de acuerdo a lo que dice Condorcet y Godwin acerca de lo que es el tema de políticas que puedan impulsar, digamos, así que son políticas sociales, digamos, como el tema de bonos, el tema de algunos tipos de, ¿cómo se llama? De mejorar el tema educativo, digamos. Lo que hace también Ricardo habla de los rendimientos decrecientes. Esto a causa de que puedan afectar a lo largo, esto más que todo en relación a lo que planteaba Malthus y impulsaba esta idea de Malthus en que estos rendimientos decrecientes iban a hacer que los recursos, tanto agrícolas como la parte ganadera, iban a decrecer, digamos, esto por motivos de la tierra, digamos. Y eso iba a afectar, digamos, a la larga, como decía Malthus, en un desequilibrio entre población y recursos. Y lo que promovía Marx, esto en la actualidad también se ve, porque ese tipo de ejército industrial de reserva hoy en día lo conocemos como un concepto de que es la mano de obra barata o en sí la mano de obra abundante que también ayuda, digamos, a que grandes, digamos, potencias puedan, digamos, absorber, digamos, de otros países en donde, es en el caso boliviano, donde se tiene, digamos, personas con gran conocimiento que han sido, digamos, llevadas a Estados Unidos en lo que es la NASA, digamos, para que puedan desarrollar sus conocimientos. Esto no favorece en el caso boliviano, sino más que todo en Estados Unidos para que pueda impulsar ese desarrollo tecnológico, igual que en el caso de China, que también se han llevado, así, digamos, personas que, digamos, tienen conocimientos muy valiosos. Tal vez, digamos, Bolivia debería impulsar, digamos, a que se puedan quedar aquí, digamos, para el tema de desarrollo e investigación y el tema de tecnología. En el caso de los neoclásicos, hablaban de lo que es el tema del ahorro e inversión, digamos, porque ahí había una contrariedad. Dice que en los países subdesarrollados, que son menos desarrollados, tenían la tendencia a que ese ahorro lo utilizaran cuando en estos, digamos, países latinoamericanos, en caso de desarrollo, tienen, digamos, altas tasas de natalidad, puedan invertir ese ahorro en suministrar, digamos, bienes y demás, digamos. No tanto en el caso de lo que es en otros países potencia en los cuales ese ahorro se utilizaba para invertir. Y eso lo llamaban como el círculo de empobrecimiento, digamos. Luego está lo que plantea Romer, que es en base a lo que es la tecnología, el tema de factores endógenos, el tema de lo que es stock de conocimiento. Eso un poco ya lo he profundizado, digamos. Y lo que planteaba Keynes, digamos. En esta parte de Keynes, yo voy a rescatar un punto importante en el caso de China, lo que ha pasado en lo que es la guerra comercial. Como China no se imposibilitaba, digamos, de poder exportar y importar algunos productos, lo que hacía China era, digamos, vender a su propia población, porque como tenía suficiente población, esta también podía, digamos, comprar sus productos, digamos, la cual ha sido como una estrategia, digamos, la cual ha hecho que no se tenga, digamos, ciertos bajos niveles de crecimiento en su PIB, digamos. Es lo que utilizaba. Bueno, en la tercera pregunta... Muy bien tu participación, me gusta tu participación, así como estás enfocando. Pásame las preguntas y con las respuestas que has planteado a mi correo, ¿ya? Ya, licenciado, voy a hacer una pregunta, no sé si lo puedes pasar más, es la última, la cuarta lámina, por favor, Edith. Allá. Bueno, mi pregunta para el curso en sí es, ¿qué tipo de población es la que prima en el sector urbano y rural en el caso boliviano y cuáles son sus implicancias? Esto dentro de lo que es la población absoluta en base a la transición demográfica de la que hablaba en la lectura. Esa sería, licenciado, mi pregunta. Interesante. Me la pasas entonces con tu respuesta a mi correo, ¿ya? Sí, licenciado, gracias. Ya, vamos a anotar esas preguntas para debatirlas. Pasemos a otro compañero. Sí, buenos días, licenciado. Adelante. Primero voy a continuar hablando acerca de la migración y cómo está influido, ¿no?, en todo el comportamiento de la población que ha tenido. Podemos ver en el cuadro cómo en el mundo en total hay 213 millones de inmigrantes, de los cuales alrededor del 10 y el 15% solamente son inmigrantes irregulares, es decir, que no están registrados o que están haciendo una migración ilegal. Y bueno, siguiente diapositiva, por favor.
Ok, bueno, en este caso les voy a hablar un poco acerca de la población. Cómo es que en este momento hay alrededor de 7.000 millones de habitantes. Bueno, perdón, para 2011 había 7.000 millones de habitantes y que se estimaba, ¿no?, que para 2050 llegue a 9.000 millones de habitantes esto. Algo que es importante a mencionar dentro de esta cantidad de población es que la mayor concentración de esta se encuentra en Asia, que equivale al 60,4%. Y en el otro extremo tenemos a Oceanía, que es el continente más pequeño y que concentraría 0,53% de la población total. Ahora, entre estos dos extremos, también es necesario resaltar qué tanto de esa población vive en un área rural y en un área urbana. En este caso, Australia, que pertenecería a Oceanía, es un país el cual tiene 70% de su población que se concentra en el área urbana, a diferencia de Asia, que concentra un 42% solamente. Obviamente, este dato es en general de Asia y no representa así países como China, que son los más poblados, ¿no es verdad? Y en un extremo también tendríamos a África, que sería el país que tendría la menor cantidad de población que vive en un área urbana, que es un 40%. Siguiente diapositiva, por favor. Ok, en el caso de la población boliviana, vemos cómo ha crecido desde 1900, desde 1.000 millones hasta el 2012, el último dato que tiene el texto, que equivale a 10.000 millones. 10 millones, no 10.000. 10 millones, eso. Y bueno, como se mencionaba, ¿no?, durante 1900 y 1950 es la época en la que tal vez se ha podido crecer menos en cuanto a población, debido pues básicamente a todos los conflictos que han habido y a las guerras, en realidad a la guerra del Chaco, como se mencionaba, que se han perdido alrededor de 50.000 vidas en este enfrentamiento. Ahora, la necesidad de tener una planificación en cuanto a la población es bastante importante porque podemos ver cómo es que Bolivia, la mayoría, o bueno, en realidad todas las guerras que ha perdido ha sido por falta de presencia de población en ese territorio, que no ha podido reclamar de manera legítima esos territorios. Por eso, justamente, a pesar de que el ejército boliviano ganaba en proporción al ejército paraguayo, pues llegó a perder en este conflicto. Y bueno, la pregunta para el curso, licenciado, sería si es que nos convendría tener más áreas urbanas o más áreas rurales en La Paz, y por qué. Muy bien, me parece interesante la pregunta, considerando el Departamento de La Paz. Sí. Importante, la formulas bien y también me la pasas juntamente con lo de Juan Andrés, ¿ya? Está bien, licenciado. Bueno, pasemos a otra persona. Adelante. ¿De continuar? Gloria. Sí, atrás, por favor, atrás. Vamos a continuar haciendo el análisis de por qué la tasa de media de crecimiento anual disminuye en el tercer cuarto, bueno, aumenta en el segundo, tercer y cuarto, y por qué en el último disminuye. Y esto se da que por los factores que influyen en esta disminución son notorias, porque antes las familias se constituían a una temprana edad. Desde los 16 años las mujeres ya se casaban y tenían hijos. Entonces, en promedio, a los 30 años, las mujeres ya tenían 5 hijos o más. Entonces, era común ver familias grandes con altos integrantes. Leí también que antes no había o no era conocida la planificación familiar, los anticonceptivos. Entonces, por eso el estilo de vida era también complicado por la pobreza que se enfrentaba a no generar tal vez suficientes recursos para sustentar estas familias, ya que las mujeres, los varones eran jóvenes, no contaban con oportunidades de trabajos y por ende mejores ingresos. Entonces, ya en las siguientes generaciones, en el último periodo, se ve una disminución de la tasa de crecimiento, principalmente porque el estilo de vida de crecer en pobreza y con recursos limitados no era bueno. Las personas tenían un cambio de mentalidad y de actitud en cuestión para mejorar tal vez sus trabajos, para tener hijos a más, no tan temprana edad.
y tenía ya se podía ver el uso de anticonceptivos. Cuando hablamos de crecimiento de la población y el tiempo de duplicación, siguiente, por favor. El autor de aquí señala y estima, ¿no? Respecto a la tasa de crecimiento del periodo, que en los años 1950 a 1976 se iba a duplicar con esa tasa 34 años. En 34 años se iba a duplicar. Ahora, en el 2001 hasta 2020 se iba a duplicar la población en 40 años. También cabe recalcar que la tasa de crecimiento, aunque la tasa de crecimiento disminuye, no quiere decir que el aumento de habitantes tenga que disminuir, porque, como decía Malthus, la población crece en progresión geométrica. Entonces, esa es la realidad que vivimos ahora. Siguiente. Ahora, hablando más acerca de la mortalidad, podemos decir, yo he llegado a la conclusión, ¿no?, que siguiente, en esta análisis de tasa de natalidad, ustedes pueden ver que hay un decrecimiento en estos últimos años, y esto ha sido principalmente por las cuestiones que les decía acerca más que todo del estilo de vida de los bolivianos. Y ahora mismo nosotros somos, creo, el fruto de nuestra generación desde el año 1995 al 2000. Las personas, decir, sí ha habido una mejor planificación familiar hasta estos últimos tiempos, hasta el 2015. Incluso se ve en la tasa global de fecundidad. Tu pregunta. Tal vez mi pregunta puede ser, ¿cuáles son los componentes del crecimiento de la población y cuál considera más importante y por qué? ¿Cuáles son los componentes del crecimiento de la población? El crecimiento de la población. ¿Y cuál considera importante y por qué? Está bien. Pasemos a otra compañera. Buenos días, licenciado. Buenos días, compañeros. Vania, ¿cómo estás? Buenos días. Licenciado, buen día. Bueno, quisiera empezar, ¿no?, con la pregunta que, ¿cuál es la problemática o si trae problemáticas lo que es la migración internacional? Siguiente, por favor. Siguiente. Bueno, es clara que la migración es un problema social que se ha incrementado en los últimos años. Asimismo, ha ocasionado que las condiciones económicas, socioeconómicas, sea falta de las oportunidades laborales. ¿A qué nos referimos? A que el jefe de la familia, el papá, tiene que salir a otro país a buscar nuevas oportunidades con la esperanza de mejorar la calidad de vida de su familia. Entonces, es aquí en donde la tendencia y el número de inmigrantes aumenta según pasan los años, y eso se ve claramente en los resultados que muestran nuestros datos censales. Siguiente. También, otra pregunta es, ¿cuáles son los problemas principales que enfrentan los inmigrantes? Esto se ocasiona debido a que una vez que pasan, el primer momento es donde se encuentran refugiados y llegan a un destino. Entonces, esa sensación se llama seguridad, una evasión de peligro, y que para ellos es grande. Entonces, algunos problemas que pueden enfrentar en otros países son el racismo, educación, la falta de, los traumas, la falta del afecto familiar y demás. Siguiente, por favor. Tu pregunta, Vania, o yo te hago la pregunta, a ver, respecto a lo que has planteado. ¿Ya? ¿Cuál es el porcentaje de migración? Es decir, de emigrantes, más bien de los emigrantes en Bolivia respecto del mundo.
Bueno, quisiera empezar con recordando que en los años 1960 y 1990 se ha duplicado en el 3% la inmigración en Bolivia, pero para los años 2000 y 2010 7 veces más se ha aumentado. El 7% ha sido lo que aumentó que los inmigrantes salgan para buscar nuevas oportunidades. Ahora, recién también se va a hacer se va a volver a hacer el análisis, pero la tendencia indica que ya los inmigrantes no han salido tanto del país, ya como unos compañeros explicaban, ya se ha mantenido, incluso ya no ha sido tanta la calidad en la que ha aumentado, de un 3 a un 7%. Rápidamente, otra compañera, y tu pregunta me alistas después. Está bien, licenciado. Buenos días, licenciado. ¿Cómo estás, Daniela? Sí, bien, gracias. Continuando con la exposición, de acuerdo a la lectura, igual me he hecho algunas cuestionantes. Entre ellas está, ¿cómo se puede evitar la migración de la población rural? Ya que en la lectura nos dice que la población rural, el crecimiento de la población en Bolivia no es homogénea y existen diferencias entre regiones más desarrolladas y menos desarrolladas. Y de acuerdo a lo que estoy averiguando por mi cuenta, he encontrado que de cada 100 personas migrantes del área rural, 58% se incorpora al sector de la construcción, un 40% se dedica a actividades informales como el comercio y solo 2% de ellos trabaja en trabajos formales. Esta migración rural-urbana llega a significar el éxodo de mano de obra del campo a la ciudad, donde se incrementa la oferta de fuerza de trabajo. Y prácticamente se podría trabajar en educación, en trabajo y en salud, porque son una de las principales causas por la que la migración es temporal o ya ellos buscan lugares donde residir. Tomando en cuenta que también las condiciones de vida, en muchos de los casos, no se reconocen los altos costos de producción y se fijan precios a los productores por debajo de su valor real, siendo también una de las causas en las que se podría trabajar para evitar esta migración. También se toma en cuenta que hay el cambio climático, la contaminación, la erosión de la tierra y también el mal manejo de tierras fértiles. Y también me cuestionaba, entonces, ¿cuál sería el impacto económico si la migración rural no fuera en ascenso? Claramente se puede ver que se puede reducir el desempleo, ya que muchos de la población joven de la población rural es la que migra por mejores condiciones de vida. También se podría incrementar la formación en micro y medianas empresas, en lo que viene a ser en las áreas de desarrollo productivo. También se puede ver que puede haber un decrecimiento en el sector informal, se puede reducir también la deserción escolar en las áreas rurales y también se puede reducir la mendicidad y la miseria para favorecer tu pregunta y pasemos a Edith. Ya, la pregunta que tengo al curso es, ¿a qué se debe que la tasa media de crecimiento de Oruro sea mayor a la de Bolivia entre 2001 y 2012, de acuerdo al gráfico que nos presenta el libro? Interesante, ya. Me la pasas juntamente con lo de Andrés, ¿ya? Edith. Ya, licenciado, yo voy a dar la parte de componentes del crecimiento de la población de Bolivia por departamento, donde me mencionaban las siguientes preguntas, que ya muchos compañeros también lo han lanzado como preguntas, que son cuáles son los factores que influyen en la reducción de la tasa de fecundidad de Bolivia hasta el día de hoy. Antes de hablar de los factores, podemos decir que desde el 2009 al 2020 la tasa de fecundidad llegó a un promedio de 2.7 hijos por mujer, comparado a 1972, donde se tenía un promedio de 6.9 hijos por mujer. Ahora, por lo cual se evidencia la reducción, como ya muchos de mis compañeros lo dijeron. Ahora, ¿esto a qué se debe? Como ya muchos también los mencionaron, son programas de gobiernos donde se habla de una planificación familiar, donde las madres que ya tienen más de 5 hijos pueden optar por algún método anticonceptivo gratuito que lo da el gobierno y de este modo evitar mayor crecimiento del índice de pobreza en algún caso. Otro de los factores podría ser la manera de pensar de hoy en día de algunas parejas. Por ejemplo, hay algunas mujeres que hoy en día prefieren realizarse profesionalmente y consideran el hecho de tener hijos.
Otra de las cuestionantes que me planteé es cuál ha sido el aporte del gobierno durante los últimos años para reducir la tasa de mortalidad infantil en Bolivia. En Bolivia se dice que hasta el 2012 se encontraba, era uno de los países que se encontraba en un alto rango donde se decía que más de 50 muertes había por cada 1000 nacidos, según el Fondo de las Naciones Unidas de la Infancia. De hecho, el gobierno ante esto ha creado el SUMI, que es el Seguro Universal Materno Infantil, que ha ayudado a las madres en esta legislación y a los niños hasta los 5 años. Y también el bono de Padilla, que ayudó económicamente y en algunas cosas con especie a las madres para que puedan tener una alimentación. Gracias a esto podemos decir que en 2018 se ha reducido a la mitad este porcentaje que teníamos, donde ya se tiene Está bien, vamos a hacer lo siguiente. Tus preguntas las vas a formular y las pasas con Andrés. Está bien, licenciado. Andrés, ¿ya? Me lo pasan con las respuestas bien, identificando los nombres. La próxima clase, por si acaso, ahí vamos a entrar al otro tema, que es el tema 4, y los grupos son el 3, 8, 9, 12 y 14. Yo voy a hacer una breve introducción, pero antes tal vez discutimos un poquito este tema, las personas que quisieran participar. Y entro a hacer una breve introducción y empezamos a desarrollar el tema, ¿ya? Porque tenemos que, no es que quiero terminar a la fuerza el programa. El programa es bastante sencillo, es cuestión del que lean, pero las exposiciones ayudan bastante, entonces de tal manera que yo espero que hasta la fecha que está programada este semestre concluyamos sin mayor problema. Entonces nos vemos el día martes. Licenciado, buenas tardes. Iván, dime. Buenas tardes, licenciado. Quiero comentarle que yo recién me estoy incorporando a la materia porque estaba de viaje y donde yo estaba no entraba internet, así que no pude enlazarme ni pude contactarme con ningún compañero. Mi pregunta es si puedo tal vez integrarme en algún grupo o integrarme a la materia, si es posible. No quisiera de alguna manera perjudicar ya la estructura que usted hizo. Bueno, mira, ¿dónde estuviste? Estuve en Samaipata, en Santa Cruz. Estuve en el fuerte de Samaipata y ahí no tenía salida a internet ni la red porque no entra la señal Tigo. Y espera, a ver, ¿en qué trabajas? No, fui a un curso a pasar en un monasterio y ahí estuve mes y medio y no pude con el tema de poder contactarme con alguien. ¿Qué tema era en el curso? ¿Qué temas religiosos? ¿Qué temas? Sí, eran temas de autoconocimiento personal y era un curso de instructores. Ah, ya, me parece interesante. Bueno, si puedes, te integras al grupo 15, que son pocos, y bueno, es decir, perderías, digamos, este periodo, ¿no? Y si te alcanza, bien, tendrías que meditar tú eso, ¿no? Sí, bueno, nos vemos entonces el día martes. Un gusto saludarles, cuídense. Licenciado, una pregunta para la próxima clase. Grupos 3, 8, 9, 12 y 14, ¿verdad? Sí, exacto. Ah, ya, está ahí. Grupos 3, 8, 9, 12 y 14. Muchas gracias, Alexandra. Hasta luego, señoritas y jóvenes. Cuídense. Hasta luego, licenciado. Licenciado. Hasta luego, licenciado.